La primera vez que apareció Edward Wu fue al final de Kengan Ashura. En China Estana reunido con Fei Wangfang y Xia Ji, hablando sobre la muerte de Tokita Oma y cómo Fei se había convertido en el último heredero del estilo Nikko. La próxima vez que lo veríamos seria en Kengan Omega, Edward estaría reunido con Toyoda hablando sobre el torneo que se aproximaba, que era el de Kengan contra Purgatorio. Toyoda le daría un cupo a Edward para el torneo, y Edward le diría que no se preocupe, él hará que valga la pena. Pero Toyoda antes le pide una explicación del por qué quiere participar, a lo que Edward le dice que la asociación Kengan tiene al clan Kure como aliado, y como lo se descuidaron de ese clan unos miles de años, ahora se está volviendo un problema, y que es su misión deshacerse de los falsos. Lo volveríamos a ver cuando Ryuki estaba cazando worms. Edward vería el cuerpo del worm asesinado, y reportaría que Gao Ryuki había escapado. Edward estaría con Fei, y Fei le preguntaría qué opina de Ryuki. Le preguntaría si se refiere a él como un doble o como un posible recipiente del tigre durante el torneo. Mientras Edward veía los combates, se le acercó Xia-Chi, pidiéndole ayuda con Oma, y que había sido humillado por él y Ryan Kure. Edward le pide que se tranquilice, y que mejor dejen que Alan Wu se vengue por él. Xia-Ji, dudoso, le dice si está seguro de eso, y que es mejor que se encargue el mismísimo Edward, a lo que Edward le dice que no compare a los Wu con los Worms. Ellos no son nada parecidos a ellos. Durante la pelea de Lutain contra Kano, Ajito podemos ver cómo Lutayan usa el Wihun, que es el removal pero para el clan Wu. Y ahí pasamos a un flashback de cómo el Tiger Nikko, o el Nikko número 6, le pidió a Edward que le enseñara esa técnica, porque quería usar a sus estudiantes como conejillos de indias. Y así llegó la hora de la pelea de Ryan. A Ryan le tocaría pelear contra Alan Wu, y ahí nos contarían la historia del primer Wu, hace unos 5000 años, cuando los dioses antiguos aún habitaban en la tierra. Eso repentinamente apareció, como si emergiera de abajo de la tierra. Eso pasó a una matanza sin descanso. Eso asesinó gente, bestias y demonios por igual. Eventualmente sus ojos se tiñeron de negro por la sangre de sus víctimas. Su nombre era Wu. Hey, el primer Wu. Nos empiezan a contar la historia del Huizeng. Es un ritual que requiere un receptor conocido como conector. Idealmente este conector debe ser joven, lo más joven posible, preferiblemente con una relación sanguínea con el orador desde que el conector es un niño. El orador le habla una y otra vez. El Huizeng se transmite de años a décadas, hasta la muerte del orador, y como resultado el alma del orador mora dentro del conector. Alan Wu también sufrió de este ritual, y ahora está peleando con el mismísimo Ryan Kure. En medio de la pelea, Ryan vería a Edward Wu en las gradas y recordaría las órdenes del patriarca del clan Kure Erio. Contaría que el que era candidato a patriarca del clan Kure fue asesinado y el que lo había matado fue Edward Wu Ryan. Acabaría rápidamente con Alan Wu y comenzaría a correr tras Edward. Al final del torneo Kengan contra Purgatorio, veríamos cómo Edward, al parecer, derrotó a Ryan Kure y está acompañado por otros dos sujetos, Salomon Wu y Fabio Wu. Pero Ryan se levanta y empieza la pelea de 3 contra 1 y nos explica que teóricamente el Huishin en todo el clan para crear Wu Heis en masa, pero eso solo llevaría a una anarquía, porque la personalidad de Wu Hei no le gusta estar bajo nadie. Por eso si el sucesor muere, ahí termina el Huishin. Por eso necesita respuestas como Salomón y Fabio. Incluso Alan también era uno, y también aparte de ellos hay alguien más. Pero cuando las cosas se estaban poniendo difíciles, para Ryan apareció Erio Kure matando a Fabio Wu de una manera muy fácil, volviendo esta pelea en un 2 contra 2. Pero también se suma Wu Xing, y ahora después de mucho tiempo, las 3 cabezas de los clanes están reunidas, y así comenzaría la brutal pelea. Pero Edward era imparable, humilló completamente a Wu Xing y a Erio Kure. La pelea sería muy dura. Incluso Erio Kure, el patriarca del clan Kure, sería asesinado por Edward. Erio le diría que es una lástima, que en su mejor momento barrería el piso con Edward. Pero Ryan Kure, su nieto, superaría su mejor momento. Y en esto Ryan Kure se levante furioso y arremete contra Edward, y así acabando con la vida del antagonista. Sin dudas, Edward es uno de los mejores personajes de Kengan Omega. Muchos dicen que este personaje daba para mucho más, y que su muerte fue muy apresurada.
Altura 2 metros con 12 centímetros. Peso 171 kilogramos. Edad 49 años. Fecha de nacimiento 5 de abril. Lugar favorito: la taberna local. Obsesiones particulares: los cigarros, la comida y el sake. Comentarios del autor. Nacido en Inglaterra, Edward Wu fue uno de los Wu Hei, poseedor de su personalidad, con mayor experiencia. Y ya que estamos en ello, estas son las nacionalidades de los otros Wu Hei. Alan es francés, Fabio es italiano y Solomon es ruso. La facción del oeste está esparcida en diversas locaciones para poder expandir su influencia y evitar la aniquilación de los repuestos de Wu Hei. Por otro lado, el clan Wu y el clan Kure, asentados en China y Japón respectivamente, siguen en proceso de expandir su poder e influencia. Aunque todavía no han aparecido, la facción del oeste también tiene asentamientos en África y el Medio Oriente. Puede que aparezcan en alguna otra ocasión, pero nada seguro. La imagen de Edward, quien fue el último en hacer una aparición en Kengan Ashura, es la de villano de película. Quería darle aires de ser el típico personaje que incita a una batalla sin precedentes contra los protagonistas, solo para ser derrotado en su propio juego al final. No sabía si sería capaz de transmitir eso en su diseño, esa imagen de villano. Aunque no se menciona explícitamente en la historia, una de las razones por las que perdió antes Ryan fue el veneno de Wu Xing. Se dice que Kure Erio, en su mejor época, sería capaz de vencer a Edward, pero eso es entre ellos. El diseño de este personaje no ha cambiado en nada desde sus primeros bocetos. Un hombre gigantesco, con el cabello peinado hacia atrás por completo, lentes de sol y camisa con estampado de leopardo. Su nombre tampoco cambió. Ya había decidido llamarlo Edward Wu desde el principio. Originalmente tenía planeado que Edward apareciera junto a Fei Wangfang y Xia Ji durante el torneo de aniquilación Kengan, pero debido a varios cambios en el desarrollo de la historia, hizo su aparición hasta el último capítulo. Todas las acciones que Edward hizo tenían un propósito y estaban planeadas, aunque claro, que él muriera no estaba planeado. La verdad saldrá a la luz en algún momento más adelante en la historia. Opinión. Mi opinión de Edward es que es un gran personaje de principio a fin. También pienso que su muerte fue completamente apresurada y daba para mucho más, pero aún nos queda su clon Gilbert, que promete ser muy fuerte, y su pelea contra Ryan Kure será un estelar, sin ningún tipo de duda. Estoy muy ansioso por verla, ya saben si te gustó el video, te invito a darle like y a suscribirte, que eso me ayudaría muchísimo. También te invito a comentar qué otro personaje te gustaría ver en este tipo de video. Y sin nada más que decir, yo soy Leuhan y nos vemos.